Buenas tardes a todos los que nos ven por la vía virtual. Bienvenidos a esta sesión del Seminario Interno de Investigación del Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC. En esta ocasión el tema es Historia de la Religión desde el noroeste de México, entre espacios sacros y profanos. Van a ser 3 expositores. En primer lugar, el maestro Saúl Gómez Picasso, del programa de maestría y doctorado en Historia de este instituto. Él va a platicar sobre el tema la aplicación del modus vivendi en el territorio norte de la Baja California, el caso del seminario misional de Nuestra Señora de la Paz. El maestro Saúl es licenciado en Filosofía por el Seminario Diocesano de Tijuana, licenciado en Historia por la UABC y maestro en Historia por este instituto. Se ha desempeñado como docente en el área de Humanidades y Ciencias Sociales en los niveles de secundaria, bachillerato y universidad. Su tesis de maestría se tituló Una formación interrumpida, la historia del Seminario Diocesano de Tijuana, 1939-1970. Entonces, va a haber una presentación. El maestro Saúl va a subir una presentación e iniciamos con este tema. Los expositores presentarán sus temas en forma, primero Saúl, después las maestras, y posteriormente habrá una ronda de comentarios que llevaremos el doctor Pedro Espinosa y un servidor, pero no vamos a tardar mucho, así que yo les sugiero que vayan preparando sus preguntas también, porque queremos que esta sea pues una sesión de mucha discusión y de comentarios. La mayoría de nosotros, de los que estamos en este proyecto, pues ya hemos entregado o estamos por entregar los capítulos de un libro, y me parece que sería muy interesante que discutiéramos también sobre este trabajo. Entonces, adelante, maestro Saúl Gómez Picasso. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Y bueno, voy a empezar a compartir. Espero que se vea. Bien, me avisan cuando se vea la presentación. Todavía no la puedo ver. Ya comienza a verse. Adelante. Bien. Bueno, el título de este trabajo o proyecto que se está ahí pues, realizando para pues, este trabajo que se está haciendo de la publicación se tituló así: La aplicación del modus vivendi en el territorio norte de Baja California, el caso del seminario misional de Nuestra Señora de la Paz. ¿Qué es lo que busco analizar o tratar ahí de tener en cuenta? Es pensar este modus vivendi desde lo regional, desde la parte de cada uno de las regiones, por supuesto, anclado acá en Baja California, qué es lo que sucedió, ¿no? Y primero, antes de empezar con este desglose, lo trato de ver de esta perspectiva, ya que el modus vivendi es esta situación entre la iglesia y el Estado, donde se pretendía que cada una de principalmente el Estado, iba a dejar a la iglesia pues trabajar, ¿no? De cierta manera, después de un cierto conflicto que se había tenido entre estos dos, ¿no? En particular, la Guerra Cristera, que se desarrolló de 1926 hasta 1929, pues estos arreglos que van a darse posteriormente en 1929, pues pretenden lanzar o darse un modus vivendi
que es este pacto, esta acción de parte del Estado por tener cierta tolerancia, ¿no?, hacia la iglesia, ya que constitucionalmente pues, no se permitían ciertas cosas. Entonces, de esta manera, el modus vivendi que se va a tratar de implementar es eso, ¿no?, que tenga cierta tolerancia, un acuerdo entre los dos poderes y pues, trabajar de una forma sin estar, pues, de cierta manera, pues, hostigando o demás, ¿no? Sin embargo, esta situación o este proceso del modus vivendi no va a ser del todo parejo, no va a desarrollarse en diferentes maneras en diferentes lugares, de ahí que surja esta cuestión o este proyecto, analizarlo, verlo desde cada una de las regiones o desde estas diócesis, ya que en cada una de ellas va a impactar de diferente manera, cada una de ellas va a verse de diferente manera, lugares donde se van a encontrar pues mayores restricciones, en algunos va a haber pues moderadas, en algunos otros casos donde no va a haber ni siquiera pues situación con el Estado. Entonces de esa manera se trata de ver esta perspectiva del modus vivendi, no de una manera generalizarla o no generalizarlo desde esta perspectiva, más bien verlo desde pues cada uno de los impactos en cada una de las regiones. El trabajo consta de 3 apartados, 3 momentos. En el primero se busca analizar esta idea del modus vivendi desde la historiografía. El segundo, la cuestión de cómo está el vicariato apostólico de Baja California. Y en un tercer momento, pues cuál fue de manera particular el cómo afectó dentro del Seminario Misionero de la Paz, ¿no? Entonces, en un primer momento les compartía la idea del modus vivendi. Alguna historiografía lo marca inmediatamente después de los arreglos entre la Iglesia y el Estado que van a desarrollarse en 1929. Algunos dicen que automáticamente se dieron los arreglos y esta tolerancia comenzó, ¿no? Esta tolerancia entre el Estado y Iglesia va a aperturarse, ¿no? Sin embargo, otros autores lo marcan a finales de 1930. Hay otros que mencionan que se da hasta 1940, cuando Manuel Ávila Camacho entra como presidente y se declara católico. Entonces, hay varias ahí situaciones que me dan pie a pensar esta idea del modus vivendi desde lo regional o desde cada aspecto, ¿no? Porque pues cada uno va a verse desde estas temporalidades que se van a estar o que se han estado analizando, ¿no?, los propios autores. Entonces, sí hay estas pautas o existen estas pautas entre el cuándo inició y pues es ahí interesante el ver más allá del cuándo inició, pues cuáles fueron ciertas repercusiones en cada uno de los lugares, ¿no? Y tener como base, por supuesto, estas temporalidades o estas fechas, ¿no?, que nos van a marcar o nos van a dar ciertas solidez para ver pues, qué estaba sucediendo, qué estaba pasando. Entonces, en ese primer momento se trata de esa idea y pues ver de qué manera va a afectar, ¿no?, en las diócesis, pues las restricciones o no restricciones. En un segundo momento, pues el vicariato apostólico durante los años 30 más o menos, después de los arreglos, pues va a tener ahí varios cambios. Va a haber también, va a ser muy, muy convulso y también no va a haber mucha presencia de los sacerdotes, ¿no? Entonces, es un periodo que va a darse de transición a finales de la década de 1930, en el 39, llegan los misioneros del Espíritu Santo con un proyecto que van a buscar dar cierta solidez, ¿no? Entonces, esta década pues, va a estar ahí un tanto convulsa en cuanto a pues, de qué manera se van a llevar estas restricciones, ¿no? Por ahí algunos casos donde se van a cerrar o se va a restringir, ¿no?, en unas parroquias en los 30 la situación de que no se oficie, ¿no?, en algunos lugares, o que solamente un sacerdote por cada cierto total de habitantes pueda ejercer el ministerio. Entonces, de esta manera, en el vicariato apostólico están estas ciertas restricciones, en otros lugares pues, se van a desarrollar de otra manera. Pero este es el panorama en el que va a desarrollarse el vicariato apostólico, donde
pues encontramos pues que no hay una solidez en cuanto a la iglesia, pero sí hay pues ciertos vestigios que nos dicen que se está ahí pues configurando, ¿no? La idea de este campo religioso, ¿no? De estas instituciones que van a ir formándose. Bueno, el tercer momento se trata de ver o analizar la cuestión del seminario misional, que a pesar de que de cierta manera el modus vivendi le da pie a que surjan de nuevo esas instituciones de formación del clero, pues también estos mismos modus vivendi y esta tolerancia y estas restricciones pues se van a ver implicadas de manera directa en el seminario, ¿no? A pesar de que hay una apertura, pues también está esa idea donde pues, el seminario va a ser clausurado, va a ser cerrado, pues debido a pues, que es una institución de corte religiosa, ¿no? Entonces, también de esa perspectiva es el caso del seminario, que como pues a pesar de estas situaciones que se tenía con el Estado y que no iba a haber pues complicación alguna, pues encontramos ahí que el seminario pues van a clausurarse, ¿no? Sin embargo, Monseñor Felipe Torres Hurtado, que era el administrador apostólico de este momento, pues va a buscar ahí la manera de encontrar estas negociaciones, ¿no? Se va hacia la Ciudad de México y busca desde allá tener ahí una pues, reunión con el presidente, que va a ser Ávila Camacho, y buscar esta manera de mediar, ¿no? Esta idea de dónde quedan esos acuerdos, ¿no? Por eso les compartía la manera en cómo esos acuerdos van a irse desenvolviendo, desarrollando en cada uno de los lugares, ¿no? Que van a afectarse o van a desarrollarse de diferente manera dependiendo o del entendimiento que tengan con las autoridades o pues que simplemente van a ser un disimulo total, ¿no? Entonces, sí es ahí importante la cuestión de pues, estos tres momentos en los que pues, traté de desarrollar en el documento o en el escrito, es que van a convertirse ahí en pues, el desarrollo, ¿no? del trabajo. Y pues bueno, ya para ir cerrando o para ir ya pasando ahí otro momento, queda como esta parte o esta cuestión como incógnita o lo que busco, la manera central, cómo fue el proceso del modus vivendi en el país, ¿no? A fin de cuentas, es un proceso que fue, pues, desarrollándose de diferente manera, ¿no? Entonces, ver o esta como intención del trabajo sería esto, ¿no? Ver de qué manera fue desarrollándose y cómo afectó de alguna manera en algunas regiones, ¿no? Ya ponía así de manera general estos casos que van a desarrollarse en Baja California, principalmente acá en el seminario, que acababa de abrir en 1940, un año después, en 1941, pues va a cerrarse debido pues, a estas restricciones y también va a haber ahí algunos casos donde algunos pues, sacerdotes también van a ser ahí llevados ahí a la cárcel, ¿no? Entonces, pues son ahí situaciones, generalidades o cosas que van a ir surgiendo y pues ya conforme ahorita la charla, esperamos ahí vayan surgiendo pues ahí algunas dudas, ideas y por supuesto complementar. Sí, el texto tiene ahí algunos huecos en cuanto por ejemplo, cuestiones de archivos. Fue visitar el archivo del judicial, encontré algunos elementos de una suspensión de culto en 1932 sobre el párroco Núñez y sobre el seminario o un suceso de amparo que se desarrolló en el seminario. No pude encontrar, sin embargo, pues está esta parte de que se buscó de todas las vías encontrar esta idea de tolerancia, ¿no? Entre los dos cultos, ¿no? Pero bueno, esto de momento por mi parte, y pues quedo ahí a cuestión de comentarios, preguntas y demás. Muchas gracias. Voy a dejar Muchas gracias, Saúl. Vamos a pasar a la siguiente expositora, Minerva Torres Carrizosa. También va a poner un PDF o un PowerPoint
y yo voy a aprovechar para leer su semblanza. La maestra Minerva Torres Carrizosa también es egresada del programa de maestría y doctorado en historia por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC. El trabajo que ella nos trae hoy son percepciones sociales y secularización del ritual taurómaco en Baja California. La maestra es licenciada en Sociología por la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de esta universidad y maestra en Historia por el PMDH, como les he mencionado. Actualmente es docente de Ciencias Sociales a nivel bachillerato y activista en el movimiento animalista de Tijuana. Su tesis de maestría se tituló La conformación de los discursos taurinos y animalistas producidos en Tijuana, conflicto por la patrimonialización de la tauromaquia en Baja California. Sin más, entonces damos la voz a la maestra Torres Carrizosa. Hola, muy buenas tardes. ¿Me escucho? Ok, muchas gracias. ¿Me podrían auxiliar con la presentación, por favor? Ok, muy bien. Bueno, voy a iniciar este capítulo, borrador de capítulo se titula Percepciones sociales y secularización del ritual taurómaco en Baja California. Es una extensión del capítulo 1 de mi tesis de maestría que no pude abordar por completo, dado que la finalidad de mi tesis solo era dar un contexto histórico de dónde proviene el ritual taurómaco, y en este caso solo lo denominé tauromaquia en general. Para fines de este seminario ya estoy integrando tal cual el ritual, ya no solo como esta parte en la que se le da muerte al toro, sino en general toda la dinámica, y pues se le considera social, dado a que pues estoy hablando también de cómo es que en Baja California, en específico en Tijuana, hubo un proceso de secularización que no permitió que la tauromaquia aquí llegara como esta práctica de herencia colonizadora, sino con otros fines que a continuación iré presentando. La siguiente, por favor. En este capítulo yo tengo 3 apartados. El primero es tal cual reflexionar sobre el proceso de secularización en las corridas de toros, en este caso el ritual social taurómaco. En el segundo me centro en este contexto histórico que tienen las corridas de toros en Tijuana, cómo es que provienen de una necesidad económica por habitantes de esta localidad posterior a su ya formalización como una ciudad, una vez que ya después de mediados de siglo, en el siglo pasado, el 20, ya también se fue conformando el Estado. Entonces yo estoy hablando sobre todo en este contexto histórico desde la última década del siglo XIX hasta más o menos la segunda, tercera década del siglo XX, ya que posteriormente se ve una profesionalización en el ritual social taurómaco. Y en tercero, hablo de las percepciones sociales sobre el ritual taurómaco, es decir, esas percepciones que muy básicamente se podría decir negativas y positivas, solo que yo trato un poquito más en lo que dicen tanto aficionados a la tauromaquia como también las personas que se involucran en esta práctica, en este caso al menos en Tijuana y en Baja California en general serían los empresarios taurinos, y por el otro lado tanto sociedad en general como algunos grupos animalistas o antitaurinos. La siguiente, por favor. Y pues tal cual, como ya mencioné, esto no lo tengo que explicar, solamente es como muestro
tal cual, la portada de mi tesis de maestría, y el primer capítulo, Los toros y su desenlace fatal, que es donde ya señalé que no pude abordar todo lo que a continuación les voy a comenzar a presentar, pero pues claro, de ahí tomé la base y de ahí salió un poco la idea para lo que les estoy presentando. La siguiente, por favor. Y el objetivo general de este capítulo, y pues claro, la idea es seguirlo abordando en otros espacios y si es posible extenderle más, es una aproximación al estudio de los rituales sociales, en específico, como ya señala, el ritual social taurómaco. Mi intención es comprender las transformaciones en este ritual social a partir de este proceso de secularización y cuáles son los factores que lo han propiciado, que son bastantes, y a lo largo de el primer apartado es que lo voy explicando. La siguiente, por favor. Y pues básicamente lo que trato yo es cómo es que aún en el ritual social taurómaco, el que se celebra en espacios urbanos, no se pone en cuestión sus creencias religiosas. En específico, la devoción católica no es algo que se esté cuestionando. Yo, a lo largo de esta investigación y de la tesis, y anteriormente también tengo una tesis sobre debates taurinos y antitaurinos por parte de sociología, nunca he cuestionado estas creencias, si bien al principio pensaba que podría ser que al vivir en un entorno urbano no se tenga la misma fe, a lo mejor pensaba que era un grado menor. Con el paso del tiempo y mientras amplío más la investigación, he tomado la decisión de afirmar que las creencias religiosas no son algo que se ponga en juego o que se mida, que se ponga en una escala y suponer que nunca se van a se va a tener más feo, las creencias van a ser mayores o etcétera. Lo que sí cambia tal cual es cómo se celebra el ritual social taurómaco. En un principio mi intención era comparar las corridas de pueblo y las corridas en espacios urbanos, pero eso le quitaría un poco el propósito a este estudio y dejaría de centrarme en la parte de cómo es que se dio este ritual aquí en este estado, en Baja California. Entonces, lo que cambia es que principalmente aquí la tauromaquia ya llegó tal cual como después del siglo XVIII, que se empezó a especializar y ser un ritual exclusivo. Esto principalmente según indica la historia taurina en España. Entonces, Tijuana es un caso particular, a diferencia de otros estados que por cuestiones de colonización, pues tardó mucho más en que llegaran ciertas prácticas colonizadoras, y la tauromaquia ya fue vista más como una práctica para ayudar a tener turismo estadounidense y generar recursos económicos. Entonces, eso permitió que su secularización pues prácticamente llegara de entrada ya a lo que se fue formando como la ciudad. Los toreos, a pesar de que sean en un espacio urbano, no dejan de tener ciertos elementos, como una capilla, algunas imágenes, arte que puede ser taurino, pero también puede tener algunos símbolos religiosos. Entonces, este espacio sigue siendo sagrado. Para los toreros, el contar con una capilla, con un espacio privado antes de cada corrida es algo primordial y que es indiferente si se está en un pueblo o en una ciudad, como es el caso de Tijuana. La siguiente, por favor. Y pues esto me lleva a lo que me permitió llegar a estas conclusiones del proceso de secularización del ritual taurómaco y cómo es que llegó aquí a Tijuana ya tal cual, por así decirlo, secularizado. El material de prensa que encontré de California, de
de la última década del siglo XIX, es decir, de 1890 hasta más o menos 1930, es pues prácticamente esta invitación a corridas de toros en Tijuana, y de ahí pues la típica visita en la que ya se ha repetido infinidad de veces en la historia de Tijuana, que posteriormente fueran las carreras de caballo, las apuestas, etcétera, etcétera. Todo esta, por así decirlo, como ya prácticas que eran, por así decirlo, de ley social al cruzar de Estados Unidos a Tijuana. En este caso muestro la promoción, el volante de promoción de una feria regional aquí en Tijuana, que se publicó el 13 de agosto de 1916. Y pues ese es uno de los muchos carteles que pude encontrar al hacer mi búsqueda de archivo, en este caso más desde una metodología en la que empleé la etnografía, es decir, la búsqueda digital, porque es donde más encontré material que me permitiera, parte de las respectivas cartas de habitantes de Tijuana, de la localidad de Tijuana en ese entonces, que consideraban que las corridas de toros eran una práctica llamativa para atraer a población estadounidense. La siguiente, por favor. Y antes de llegar a estas percepciones sociales, habría que mencionar cómo es que a partir de 1938, con la creación del Toreo de Tijuana, y posteriormente en 1960, la Monumental de Playas, la Plaza Monumental de Toros, cambió la dinámica al tener ya un espacio para este ritual, un lugar sagrado para el torero y para aquellos aficionados que sí están dentro de una lógica taurina, que no es solo ir a la corrida de toros, sino que parte de su realidad social se mueve en torno a prácticas taurómacas. Pues ya se puede ver este cambio anterior de 1930 hacia atrás, hacia 1890, perdón, en la que se iban instalando cosos provisionales y no se podía contar con ciertos elementos y símbolos religiosos que ya en un toreo fijo, en una arquitectura ya destinada y pues tal cual, con espacios inamovibles ya que se quedaban ahí, con este inmueble, es que ya podemos empezar a ver estos elementos que son muy similares a los que también se manejan en las corridas de pueblo, aunque en una corrida de pueblo tendría que ir a alguna de las iglesias. En este caso, en ciudades como Tijuana, ya en el toreo tienen un espacio sagrado para prepararse antes de salir a la corrida. Y aquí muestro brevemente nada más dos imágenes que son, por así decirlo, estas dos percepciones sociales polarizadas sobre el ritual social taurómaco. Por un lado, tenemos el Comité de Promoción y Defensa de la Fiesta Brava de Baja California, que fue creado en el 2012, una disculpa. Y hasta la actualidad, si bien no llama mucho la atención, no suelen dar entrevistas a través de el colectivo Contoromex, aquí de Tijuana, pero que aplica para todo México. Cualquier aficionado taurino, peña taurina, entre matadores y otros personajes se pueden unir. Pues hasta la actualidad son, por así decirlo, la voz de la percepción de quienes perciben a la tauromaquia como algo positivo. Y por el lado contrario, pues se muestra una manta de un colectivo animalista, en este caso activistas antiespecistas, que están en contra de este ritual. Esta manifestación antitaurina fue a las afueras de la Monumental el 27 de marzo del 2022. Algo que me gustaría señalar brevemente antes de terminar es que
si bien la mayoría de las personas que perciben como algo negativo o dañino las corridas de toros suelen tener una consigna que es no es arte, no es cultura, pero es algo que yo aquí en este capítulo señalo que al menos a mi parecer es incorrecto, porque la cultura taurina existe, el arte taurino existe, y hay bastantes personas en la sociedad que, aunque no se sientan atraídas por la tauromaquia, que la reprueben, la práctica tal cual, sí se pueden sentir atraídas por el arte taurino, pueden valorar una pintura, una escultura, y no por ello simplemente asociarlo con la muerte. Otro punto brevemente antes de cerrar es que en el ritual el punto culminante sabemos que es el sacrificio, y por lo regular quienes lo perciben de forma negativa les genera coraje, tristeza, pero en cambio a la afición taurina le genera una incertidumbre el saber si le va a pasar algo al torero o le va a pasar algo al toro. No se trata de yo le voy a uno o le voy a otro, y la muerte no les genera ese miedo, repito, o sea, tanto al torero como al toro, sino que es una incertidumbre en la que saben que el sacrificio o en este caso la posible muerte del torero, el intentar sacrificar al toro, es algo que tiene que ocurrir, es algo que se sale de este mundo terrenal y simplemente alguien va a morir. A veces no ocurre, ¿no? Hay veces que también se indulta al toro, pero en este caso no les genera miedo, sino una incertidumbre de no saber qué es lo que va a ocurrir, y ahí es cuando también sale de este plano, porque ya no es lo que le ocurre a la mayoría de la población, tener miedo a la muerte, el saber que va a ocurrir algo. En este caso se está viendo como algo que inevitablemente tiene que pasar y es por un orden superior, ajeno a nuestro mundo. Y bien, creo que por ahora lo voy a dejar aquí. Solo voy a cerrar con que considero que este tipo de estudios deberían también de apoyar a nutrir lo que sería la historiografía, en este caso de la historia ambiental y de la historia animal, que al menos en el norte de México en general todavía no se ha trabajado mucho, y pues me gustaría que más trabajos de este estilo integraran también aspectos religiosos, sociales, y que viéramos también qué está pasando por el lado en general de los estudios animales y de los ambientales, y cómo es que van de la mano también con estudios de la religión, en este caso historia de la religión. Gracias. Muchas gracias, maestra Torres. Vamos a pasar a la siguiente presentación, que está a cargo de la maestra Estefania Araceli Estrada Rodríguez, egresada del programa de maestría y doctorado en historia del instituto, con la exposición La Agencia Seglar en la Iglesia Católica Preconciliar Mexicana, el caso de Concepción Cabrera de Armida. La maestra es licenciada en Lengua y Literatura de Hispanoamérica por la UADC y maestra en Historia por este instituto. Su tesis de maestría se dirigió a investigar la literatura escrita durante las décadas de 1970 y 1980, especialmente su configuración en el espacio baja californiano y sus aportaciones a las letras mexicanas. Su interés por la investigación centrada en lo religioso surgió a partir de una clase llevada en el cuarto semestre de la maestría titulada Religión y Sociedad. El trabajo que está por presentarnos es, a su vez, un ensayo del tema que buscará desarrollar en su tesis de doctorado, que se centran en historia de las mujeres, teopoética e historia cultural. Pues muchas gracias a la maestra Stephanie y adelante. Gracias. Pues, bueno, voy a iniciar. Básicamente el proyecto que había presentado, o el ensayo que había presentado hacía ya algo de tiempo para el seminario, fue un tema muy específico, que era el sacerdocio común de los fieles, o el sacerdocio espiritual, a partir de los escritos de Concepción Cabrera.
pero en esta ocasión, a partir de lecturas e investigaciones que he hecho por mi cuenta, y a su vez las recomendaciones y comentarios que hubo en ese trabajo, pues decidí hacer un cambio que me ha llevado tiempo a partir del trabajo y las dinámicas familiares que han ido frenando el avance. Pero pues hasta ahorita esta es la primera cara de este capítulo. Es un capítulo incompleto, como pudieron haberse dado cuenta. Está conformado por 2 partes y pues tiene que ver con esta mujer que inspira a la Congregación de los Misioneros del Espíritu Santo, por quien no la conocía. Pudieron darse cuenta, bueno, vivió de 1862 a 1937, si no me equivoco con las fechas. Y bueno, entre las cosas que llamaron mi atención de por qué trabajar a esta mujer en un espacio que, bueno, ya se dieron cuenta, algunos de los temas de mis compañeros tienen que ver con Baja California y yo me voy a San Luis Potosí y luego me voy a Ciudad de México para trabajarla, pues tiene que ver con una cuestión que termina por generarme mucho ruido, que todavía me causa mucho ruido, por eso no está terminado el capítulo. Es esta agencia seglar que lleva a cabo, ¿no? Entre los comentarios que me hacía el profesor Pedro, que fue mi lector en esa clase, con el trabajo que les comento, que tenía que ver más con el sacerdocio espiritual, bueno, en fin, tenía que ver con esta cuestión de lo seglar, ¿no? El gran conflicto si es laico seglar y en qué momento poder utilizar tal concepto, ¿no? Verdaderamente, por la reseña que escucharon, no mi área de especialización, si es que podemos hablar de un área de especialización en mi caso, no tiene que ver nada con lo religioso, sino más bien con la literatura. Y pues bueno, llegué a Concepción Cabrera a partir de la literatura, precisamente, como fue el caso de su cuenta de conciencia, que como vieron en la introducción ha sido leída más como desde la percepción o desde la visión de la teología espiritual, que precisamente ahonda con la cuestión mística. En este caso, pues quiero hacer una lectura que tiene que ser más desde lo sociopolítico, para poder explorar de qué forma estoy hablando de una agencia seglar, ¿no? ¿Le puedes cambiar, Pedro, por favor? Gracias. Entre las consideraciones que observaba de Concepción Cabrera, bueno, era el caso de su cuenta de conciencia. Ocurre algo muy interesante a mi percepción de las cosas que he estudiado, que he ido observando respecto a ella y los diálogos que he entablado con algunas personas, es que justo cuando lleva a cabo una relación muy íntima, si lo observamos desde la línea de los místicos, San Juan de la Cruz, en fin, Santa Teresa de Ávila, si la vemos desde ese punto, pues ha sido una relación dada como pasional, ¿no? En ese idilio que se genera, pero es justamente en su diario espiritual donde surge un momento que surge, o sea, empieza a escribir, cuando empezó justamente la redacción de su cuenta de conciencia, en un momento en el que empieza a haber cambios, ¿no? Fue en 1893 cuando comienza la escritura por orden de su director espiritual. Comienza la escritura de ese gran compendio de tomos que va a ser su cuenta de conciencia, hoy llamado o editado La Cruz de Jesús. Surge pues en este movimiento, ¿no? Justo es el cambio de siglo, la Revolución Mexicana y bueno, el diario habrá de terminarse justo un año antes de morir, 1936, cuando ya ha pasado la Guerra Cristera, ¿no? Entonces, ese gran cúmulo de textos me hace, sobre todo, ubicar momentos como específicos en los cuales podemos encontrar, ¿no? Las primeras etapas de esta encarnación mística o los desposorios espirituales, y el momento en el que comienza a fundar las obras de la cruz, y después el momento en el que me enviuda, porque estamos hablando que es una mujer seglar, es una mujer casada, con una familia numerosa de 9 hijos, y que posteriormente en 1901 enviudan, ¿no? Entonces, a una edad muy joven, con la carga de tener que llevar a cabo todas las labores de ama de casa, educar a los hijos y todavía sacarlos adelante desde su posición como de mujer, no viuda en este caso.
Evidentemente de una sociedad muy acomodada, lo que le permite, digamos, tener esa relación tan estrecha con la iglesia, a su vez con la familia. Estamos hablando de ciertos beneficios o una posición distinta a la que podríamos hablar de otras mujeres, pero algo característico en ella es de nuevo recalcando la cuestión de que es seglar, ¿no? Entonces, bueno, algo que notaba y que es característico de la espiritualidad de la cruz, que es como se habrá de llamar más adelante por sus estudiosos, por quienes estudian sus escritos, es la cuestión del dolor, y eso a mí me generó mucho ruido, ¿no? Podemos observar, busca el modo de intimar y compartir el dolor del Hijo de Dios a través de las penitencias corporales, que es algo que ya trabajaba Camille Forlán, no sé pronunciarlo, pero bueno, ya trabajaba ella desde la cuestión del dolor y la corporalidad, pero que leyéndola y leyendo con mucha atención a Concepción, hay como claroscuros de esta cuestión del dolor que a mí me termina por atraer más, ¿no? ¿Le puedes cambiar, por favor, Pedro? Entre los objetivos que trato de asentar en mi capítulo, como pueden darse cuenta, digo, estoy diciendo demasiadas cosas porque justo hay demasiadas cosas en la cabeza. Entre los objetivos que observo es justo tratar de analizar en la medida de lo posible cómo Concepción Cabrera asume una actitud activa, porque en un contexto, algo que he notado es que sobre Concepción se han hecho muchos estudios desde la teología espiritual, ya dije, pero no como literata, no desde la historia de las mujeres, o por lo menos no he tenido el gusto de leerlos. Hay algunos escritos, claro que sí, ya citaba a Camille, hay algunos otros que tienen que ver con analizar desde una literatura comparativa, sí, pero no como desde una historia de las mujeres, que sería interesante abordarlo tal vez desde ahí, debido a que, bueno, asume una actitud activa en un contexto que estaba comenzando a encaminarse hacia la secularización, en donde hay una separación cada vez más clara entre el Estado y la Iglesia, y que dio como resultado en Concepción una capacidad de agencia que yo denomino política, porque precisamente, aunque fue una mujer que en sus escritos no hay un pensamiento político claro, es decir, no está a favor de los cristeros ni a favor del gobierno, pero sí hay una intromisión, sí hay una intención o un actuar político de parte de Concepción, al punto en el que llega a entrevistarse con Papa Pío X, para lograr la aprobación de la mencionada congregación de lo que ahora denominamos misioneros del Espíritu Santo. ¿Le cambias, por favor, Pedro? Ahí se congeló un poquito. Ahí está. Entre las preguntas que planteo, que traté como de parir en el texto, pues es de qué manera influyó su experiencia subjetiva de fe mística, en este sentido, en su capacidad de agencia para asumir un rol distinto a su condición de mujer y de seglar. No sé si se me está trabando el internet, no sé, si ustedes me escuchan, perfecto, yo no hay problema, nada más sí como que necesito una señal de que estamos vivos. Sí, todo bien. Perfecto, gracias Minerva, muchas gracias. Ok, entonces, bueno, les decía, sí, o sea, esa experiencia mística subjetiva que ya también mencionaba Camila en su texto, pero que no termino de ver de qué forma, por lo menos en el artículo de Camille, de qué forma logra ser algo diferente a lo que estaba estipulado para las mujeres de su época, ¿no? De qué modo también, la siguiente pregunta es de qué modo dicha experiencia mística y su situación personal la terminan por empoderar para inspirar y dinamizar una congregación para varones. Y digo inspirar y dinamizar porque no fue fundadora, inspira la congregación, pero no la funda. Félix de Jesús Ruller, el padre, marista, que era marista antes, es quien la termina por fundar. Pero desde ahí, desde esas nociones, una mujer que es seglar, que tiene una experiencia mística, que a su vez
tiene inspiración de obras, funda 2 obras esas sí las funda, o bueno, mete la mano para su fundación, el Apostolado de la Cruz y Alianza de Amor, que es para laicos, o bueno, seglares en ese momento, y 3 que tienen que ver más con la vida religiosa, una congregación para mujeres, una congregación para varones, y algo que tiene que ver con la Liga Apostólica, lo que se llamaba la Liga Apostólica, que era relacionarse a todos los esfuerzos hacia un objetivo. Entonces, estas preguntas tienen que ver con eso, ver de qué modo, de qué forma ella pudo tener esa capacidad de acción en un contexto que estaba limitada y sobre todo en esta idea donde la jerarquía eclesial estaba muy marcada desde la posición de seglar y el clero, ¿no? Y ella logra, no hablo de romper porque no rompe nunca la estructura, de hecho es una mujer que respeta enormemente la estructura, pero sí logra introducir ciertas como renovaciones o logra jugar con lo eclesiástico para poder introducir o lograr su objetivo, que era la fundación de estos varones, ¿no? ¿Le cambias, por favor, Pedro? Y bueno, el primer capítulo, les comentaba, en mi capítulo solo está conformada por 2 subtemas, digamos. El primero, que es el dolor como prueba de fe, la experiencia de Cristo en la humanidad frágil, de Concepción Cabrera de Armida, y que tiene que ver más encaminado a explorar esto que ya mencionaba Camille sobre la experiencia o las penitencias que vive, que se autoinflige, bueno, que se autoprovoca Concepción Cabrera, pero tratando de ahondar un poco desde lo que he ido descubriendo yo, tratando de introducir algo nuevo a lo que ella ya dijo, ¿no? ¿Podrías cambiarle, Pedro, por favor? El primero es que, bueno, su cuenta de conciencia o el diario espiritual o lo que ahora se editó como La Cruz de Jesús, existen múltiples pasajes que hablan respecto al vínculo afectivo que mantiene con Jesús, pero que se fundamentaba y sostenía precisamente en el dolor. Incluso, como pudieron notar en el texto, cito varias partes desde que ella desde muy pequeña reconoce que las penitencias tenían que ver con algo relacionado a su personalidad. Mencionaba Javier Sicilia en la autobiografía que hace de ella, pues más bien era como una cuestión histriónica de Concepción, pero que también nos habla de algo, ¿no?, relacionado precisamente también a la época. Y ella descubre que en esta experiencia mística y la manera como la perfiló y asumió su objetivo de vida, o esta cuestión teleológica, la entiende y la relaciona desde el dolor, incluso dolor físico, que ella en primer lugar asume el dolor físico, que son las penitencias, los cilicios, automutilarse, autolesionarse, todas estas cuestiones que son físicas, pero hay también otras formas en las que el dolor juega un papel que no tiene que ver con la cuestión física del sacrificio o del ofrecimiento del cuerpo, sino también que tienen que ver más con una cuestión sí espiritual, pero también de la, ¿cómo decirlo?, de una cuestión psicológica, que no se trata de analizar la psique de Concepción, sino ver cómo precisamente incluso su identidad se va construyendo a partir del dolor y el sacrificio. ¿Le cambiamos, por favor? En este sentido, bueno, menciono en el texto varios ejemplos de cómo ella vivió precisamente primero una pasión desmedida y desbordante hacia Jesús, que la lleva a tener prácticas de entrega excesivas para los ojos que la leen, incluso desde los propios fieles son excesivas, pero que nos hablan de diferentes formas de autosacrificio. Y bueno, de las primeras cosas que voy mencionando de Camille y que voy tratando de ir desgajando en el texto, es que
cómo la Iglesia sí trató en todo momento de limitar o de observar, regular estas prácticas de los fieles que tenían que ver con las penitencias, de modo que estaban siempre vigiladas. Esta idea de lo privado, que también es algo que trabajo, que es el grueso, creo que atraviesa, o que intento que atraviese el texto, la idea de los espacios públicos o las esferas públicas y privadas, pues estaban reguladas por los directores. Aunque era algo que se hacía desde lo privado, estaba regulado desde el espacio público, desde la observancia de un sacerdote. Sin embargo, nos damos cuenta cómo esta relación de lo místico, Concepción lo fue trabajando, de modo que sí hacía pública, o se hizo pública su vida a partir de la cuenta de conciencia, pero observamos que esta vigilancia tan menuda que llevaban a cabo sus directores espirituales, que ciertamente siguió que le visitó el padre Mir. Stephanie, está entrecortado el audio. Sí, se está trabando. Está cortando. Ay, lo siento. Es que mi internet aquí no es, Pero ya, no es muy sí, bueno. mejor. ¿Me escuchan ya mejor? Sí. ¿Me escuchan? Ah, vale. Bueno, ya no recuerdo dónde me quedé, pero voy a apagar un momento la cámara para que sea más fácil, pero de todos lo importante está en la presentación, no acá. Bueno, entonces, bueno, de las cosas que trataba de mencionar es que a las peticiones la búsqueda del sufrimiento fue la respuesta a las peticiones de Jesús para purificar el alma y salvar a otras almas, ¿no? Entonces, la entrega o la autopenitencia, las penitencias, el sufrimiento, el dolor, tenían que ver con este pretexto de llegar a salvar las almas. Pero justo de las cosas que he ido notando es que sí, ciertamente Concepción asume esta idea de salvar las almas, pero también ocurren movimientos u honduras en su vida que no solamente terminan por salvar la intención de salvar las almas, sino que tienen que ver más con su construcción como mujer en ese contexto. ¿Le cambiamos, por favor? Justo lo que mencionaba hace unos momentos, aunque en sus escritos no se menciona nunca una posición política, por lo menos no he encontrado hasta ahora lo que llevo leído de su cuenta de conciencia, que son 10 tomos, no se percibe una posición, una inclinación política. Eso no implica que no tuviera, que no estuviera consciente de los cambios que se estaban viviendo. No por nada resulta interesante varias críticas que hace a los sacerdotes, o la idea de si tu iglesia está sufriendo, hay que sufrir también nosotros para poder salvar a las almas que se están decayendo en el pecado, sobre todo. Pues ciertamente hay una conciencia de Concepción respecto a ese entorno que la está sumergiendo, y que Camille menciona en su texto que precisamente, o sea, el texto de hacia los límites del cuerpo, cómo estas penitencias tenían una relación también con ese contexto en el que se encontraba. ¿Le cambiamos, por favor? Voy un poco más rápido porque ya veo que estoy en el tiempo. Por lo tanto, voy como cayendo o dando pequeñas conclusiones a lo largo del texto. Es que esta beata mexicana descubrió que en estas penitencias que tenían que ver con conseguir o vivir o experimentar el dolor desde las cuestiones físicas de lastimarse, como en reprimir necesidades físicas o fisiológicas, perdón, como también con cuestiones de penitencias psicológicas, como convivir con personas desagradables para sí misma, pues aunque eran que se daban en el espacio de lo privado, pero que estaban limitados o reguladas, lo cierto es que también ella tuvo capacidad de acción o de creatividad para buscar formas de causarse ese dolor, ¿no? En el punto en el que en uno de los relatos que comenta en su cuenta de conciencia es que cuando le niegan o le quitan las penitencias, ella logra sentir en su cuerpo
los cilicios, ¿no? O sea, no sé qué pensar sobre Concepción al respecto, pero es muy interesante la forma en que lo relata, o sea, termina sintiendo dolor, aunque no se lo provoque. ¿Le cambiamos, por favor? Pero entre las cosas que notaba sobre esta dinámica de lo público y de lo privado, del que me estoy empapando, como pueden darse cuenta, no es algo que tenga agarrado, pues no es algo que comprenda o que tenga ciertamente claridad respecto a ello. Pero las cosas que me he dado cuenta es que la escritura de Concepción, esa escritura totalmente amplia o fecunda que tiene, no solamente nos habla de un ejercicio obligado, sino también de un ejercicio que la escritura surge en un espacio nuevamente privado y que sí es llevado a lo público, a ser evaluado, a ser analizado por otros sacerdotes y demás personas o teólogos para saber si realmente era una mística o era en su lugar una charlatana, una embustera. Termina siendo un espacio en el que ella, en ese ejercicio, logra identificar la voz interior de la voz de Jesucristo, logra diferenciarlas, y es ahí lo que resulta atractivo para quienes comenzamos a leerla. Es cansado porque estamos hablando de una mujer que tuvo la educación más básica de la época, aún con su posición social. Es redundante, comete errores garrafales, es cansada a la lectura, no es una lectura amena, como sería una obra de beatas como Concepción, no me acuerdo ahorita de su nombre, que hay otra muchacha llamada Concepción, que tenía que ella sí estudió literatura, y quien revise sus textos vamos a encontrar una comparación enorme entre las dos Concepciones, pero que termina teniendo mucha hondura, ¿no? Justo su cuenta de conciencia es la que le permite ese título de mística. Mencionaban el texto quienes tuvieron oportunidad de leer tal cosa. Fue justamente como había en su misma época nace otra beata, Picareta se llamaba, que tenía Luisa Picareta, que también escribe en la misma época que ella, y que justo las cuentas de conciencia de ambas, al ser leídas y observadas, en el caso de Concepción continúa la fundación de las obras, pero en el caso de Luisa Picareta, pues es frenada o es considerada en 1934 por el Observatorio Romano, que era excesiva, que la clasificó como de excesivo misticismo, ¿no? Entonces, eso también termina siendo muy interesante cuando nos vamos metiendo en la vida de Concepción. Y justamente estas obras tenían, ya sabemos, la finalidad de salvar el decoro de aquellas personas de la iglesia que terminaban creyendo en los discursos de estas místicas, terminan dando oportunidad a que sean leídas, aunque eran con los ojos de la iglesia, pero estamos hablando que eran leídas, no estamos hablando de que eran vidas leídas y entendidas desde un contexto en el que Concepción o Concha termina siendo llamativa por su posición de seglar. En el caso de Luisa Picareta, ella se mantiene, pues vive una vida de religiosa sin serlo enteramente, ¿no? Le cambiamos, por favor. Que era justo como esta cuestión de salvar el decoro que les mencionaba. Incluso uno de los datos que a mí me pareció el más llamativo del estudio es que yo no sabía que existió otra mujer, ¿no? Otra mujer que habló precisamente también de la cruz del apostolado, y que en cierta forma causa que eso detenga, según Concha cree, el proceso de permiso para la fundación de lo que ahora llamamos misioneros del Espíritu Santo. En ese tiempo Concepción les llamaba a los religiosos de la cruz, o el oasis masculino.
Y ese es un dato que me parece interesante, ¿no? Hay otra mujer que también está hablando de lo mismo que ella, y los papeles, o lo que ella llama los papeles o la cuenta de conciencia, llegan a Roma. Por eso sí mencionaba en el escrito, va a ser interesante leerla también a ella, si es que hay algo de información al respecto, porque eso nos permitiría saber cómo se movió esta mujer en un espacio, o esa señorita de la cruz, en ese espacio, cómo logró moverse ella para que sus escritos llegaran tan arriba, al punto de tener ese proceso de permiso para la fundación de los misioneros. Entonces, bueno, ¿le cambiamos? Como de las cosas que voy cayendo en cuenta, digamos, ya como manera de conclusión, si no mal recuerdo, digo, no, tiene que ver justamente con esta parte de que las penitencias tuvieron, en el caso de ella, también una función identitaria. No solamente, como menciona Camille, tenían que ver con una cuestión de manifestar los embates que había en su contexto histórico, bueno, en su contexto político y social. No solamente las penitencias sirvieron para demostrar eso, sino también tuvieron una cuestión identitaria en cuanto a que le permitieron, en primera, reconocer su misión en la vida e identificarse quién era ella en esa relación, o quién era ella para Dios, básicamente, sin la necesidad justo de intervención de un religioso, o en este caso del clero, ¿no? Es cierto que que está la presencia vigilante, el ojo observador de los directores o de sus directores espirituales, pero también le permiten ir forjando una identidad de quién es en ese sentido. Al punto de que esta mística relaciona los autocastigos justo con una relación que la termina por fortalecer y que logra significar a partir del sufrimiento, es decir, esa relación con Jesús la significa a partir de ese sufrimiento. Y que al final de su vida es interesantísima, que menciona Javier Sicilia, y que también viene en la cuenta de conciencia, esta frase de me abandono en el Dios que me abandona, pues ya no nos habla de un dolor que es físico necesariamente, sino que es más bien emocional, y que en otro trabajillo que tengo en mente, entre las locuras que estoy llevando a cabo, es precisamente de qué forma ese dolor que antes era físico en la juventud, durante los desposorios espirituales, se vuelve un dolor que tiene que ver más con la identidad, ¿no? Un dolor de que ya no se reconoce quién es ella para Jesús. Y ya por último, la siguiente diapositiva, por favor. En esta línea pude reconocer dos cosas. Por un lado, el dolor, la experiencia del dolor, añadido o junto a la producción de su cuenta de conciencia, son las que sí le permiten de alguna u otra forma ser reconocida como mística en ese espacio. Y este discurso de la cuenta de conciencia termina por darle significado a la fundación de la congregación, tanto de lo que va a ser los misioneros del Espíritu Santo como las religiosas de la cruz. Sí, es decir, permite darle identidad a las congregaciones, a lo que más adelante va a ser la espiritualidad de la cruz, pero a su vez reconozco que no fue la única línea por la que ella respondió políticamente al contexto en el que se encontraba. También asume una posición política, que es justo lo que quiero analizar hacia la última parte del capítulo, que ahorita voy a explicar, sino que justo logra llevar a cabo acciones que van a romper totalmente, digamos, con la cotidianidad o con las formas en las que se relacionaba la iglesia, los seculares y la parte del clero, ¿no? Le cambiamos, por favor. Ya para terminar, porque ya el tiempo, la última parte, que es justo a la que les estoy refiriendo, se llama Llamada a la Acción, en la Agencia Política de Concepción Cabrera, en la Fundación de los Misioneros del Espíritu Santo, que habría que ponerle tal vez los religiosos de la cruz, que era la forma en la que ella le denominaba. De repente ahí me cuesta mucho trabajo reconocer cuando estoy
siendo anacrónica o demás. Digo, Pedro ya sabrá los errores garrafales que cometí en el otro texto, pero me cuesta mucho trabajo justo porque de Concepción he ido leyendo hay bastantes cosas que luego de repente ahí cometo el error, ¿no? Como seguramente pudo haberse filtrado en este avance. Entonces ya la última parte, ya para finalizar, es justo esta parte que tiene que ver con analizarla ya desde la agencia política, de qué forma logra utilizar esta bandera del misticismo para moverse entre religiosos, entre obispos, arzobispos, monseñores, al punto de llegar con el Papa y pedir la fundación, ¿no? O la solicitud para que fuera abierta esta congregación. Y que justo ocurre cuando enviuda, que es lo que le permite moverse, digamos, moverse en un contexto en el que, si bien seguía siendo ama de casa, sí se desprende de esa necesidad obligada de ser la señora de la casa todo el tiempo, ¿no? Sino que se puede mover. Porque, sí, o sea, lees la historia de Concha y hubiera sido muy buena religiosa, pero mamá está como dudoso. Entonces, bueno, hasta aquí mi avance. Está muy revuelta la exposición que acabo de dar, porque ciertamente así de revuelta está ahorita el conocimiento, pero el avance que les envié trato de que sea más claro, ciertamente. Entonces, pues muchas gracias por escuchar este lío. Muchas gracias a los tres por presentar esos trabajos que llegan en muy buen momento, y sobre eso podríamos platicar en una sesión posterior. Pero pues vamos a pasar rápidamente a unos comentarios sintéticos. Pedro, ¿cómo ves? ¿Quieres platicar tú algo primero? Sí, bueno, podría ser unos comentarios generales, digamos, para cada uno de las y los ponentes. Ya si quieres te cedo la palabra, y bueno, luego si quieren abrimos también un espacio de intercambio para, pues también la gente, bueno, digamos, quizá también poniendo un poco de contexto para el público. Bueno, estos ejercicios que se presentan aquí tienen que ver con un proyecto que empezamos a maquinar, me parece que por ahí es poco más de un par de años. Tiene que ver precisamente con la raíz de una materia que se ha dado en varias ocasiones, sobre todo en la maestría en Historia, y que se llama Sociedad de Religión en México, y que tenía un esfuerzo que estábamos tratando de hacer por hacer una pequeña obra colectiva en la cual docentes, estudiantes egresados, pudiéramos tener un espacio, digamos, para dar a conocer algunos de los temas sobre los cuales hemos venido trabajando, y además discutiendo en formato de seminario desde hace algún tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ahorita ya estamos sobre la entrega final del libro, y bueno, nos hemos estado dando algunos espacios, algunos aquí en el Seminario Institucional de Históricas, algunos reuniéndonos por nuestra cuenta, para pues ir presentando algunos de los avances, dado que, bueno, pues la mayoría de las personas que, no la mayoría, pero que algunas personas ahorita son egresadas, que no están trabajando, digamos, de lleno en el ámbito académico, sino están ocupadas en la docencia o en otras cosas. Digamos, no fue posible reunir como todas las personas que participamos en el seminario como capítulos del libro, pero bueno, pues la idea es por lo menos tener una pequeña muestra de lo que hemos venido cultivando acá en Históricas desde hace algunos años, como creo una línea de investigación que pues hemos ido encontrándonos algunas cosas. Dicho esto, ahorita la idea de esta sesión pues será comentar estos avances que ahorita nos han expuesto, y bueno, pues la idea es también tener un espacio de diálogo y retroalimentación, porque pues la idea es de que ya la próxima semana podamos tener al menos una versión de los borradores que se irán pues para ser revisados, ¿no? Entonces me voy a limitar a hacer comentarios ahora muy puntuales sobre los manuscritos que mandaron, y sobre todo teniendo en cuenta que pueden verse por un lado como digamos, como la conclusión de una etapa, y que tiene que ver con volver en un producto publicable algunos resultados de sus investigaciones de maestría o de trabajos escolares que los trajeron a este mundo de los estudios sobre religión, que tienen sus peculiaridades, pero como podrán haber visto, digamos, quien está en el público, se pueden cruzar con otros ámbitos, como puede ser temas como la tauromaquia, temas que tienen que ver, digamos, con una historia política o con la historia de las mujeres, ¿no? Entonces,
Bueno, sobre el texto hago sus comentarios también en el entendido de que quizá tenemos todavía un plazo más o menos como de una semana para terminar de hacer algunos ajustes en los textos, aunque debo decir que me tocó ver varios de estos textos cuando eran trabajos escolares y bueno, ver el formato que tienen ahora, veo que todos han mejorado, entonces pues de entrada felicitarles a todos y todos por eso, ¿no? Sobre el texto de Saúl, habría como 3 cosas que podría comentar, 3 o 4 cosas, ¿no? La primera, que creo que se podría, digamos, redondear un poco más, es que fuera un poco, todavía siento un poco dispar la cronología, sobre todo en la cual se mueven los apartados 1 y 2. Es decir, pareciera que el primer apartado, que trata de describir qué es el modus vivendi de manera general en México y un poco lo que la historiografía ha abordado, se centra mucho en el inicio del modus vivendi. Es decir, cómo desde los arreglos de 1929 a lo largo de la década de 1930, pues hay ciertos vaivenes. Cuando el segundo apartado, que tiene que ver ya más concretamente con los misioneros del Espíritu Santo, pues se centra ya en la década de 1940. Entonces creo que sí valdría la pena que en el primer apartado se avanzara un poco más, no solo lo que la historiografía nos dice sobre cómo se originó el modus vivendi, sino apuntar algunas cosas de cómo funcionó, por lo menos en la década de 1940, que ya tiene, digamos, un poco más de solidez de esta parte en los 30, que todavía está en una mayor inestabilidad, digamos, esto en aras de que estén más equilibrados estos apartados. Y un segundo comentario que creo que le haría falta a lo mejor un corolario también al texto, que no se quede únicamente con tu caso de estudio, que tiene que ver con, digamos, una anomalía en el modus vivendi. Pareciera ser de que la Iglesia y el Estado y las autoridades, digamos, los obispos y la presidencia de la República ya acordaron que hay que llevar la fiesta en paz, pero resulta que a nivel local, como que esos arreglos no terminan de aterrizar y sigue habiendo actores, sobre todo vinculados al magisterio, pero también al ámbito agrario en Baja California, que son los que van a tratar de clausurar el seminario, ¿no? Entonces, me parece que sí habría que, digamos, no solamente que este es un caso de estudio específico, sino un momento específico donde el modus vivendi no termina de cuajar y quizá recuperar esta parte que ya en su momento trabajó Ramiro junto con Julio Adrián, lo que ha trabajado también en su tesis de maestría Jorge Góngora, y es que el modus vivendi de alguna manera sí cuajó, y cuajó en el sentido de que se dieron los suficientes, digamos, espacios para que la Iglesia Católica pudiera operar en este proyecto eclesiástico de los misioneros del Espíritu Santo, que van a conducir a la diócesis, ¿no? Entonces, digamos, creo que, digamos, un poco, y además es algo que tú también trabajaste en la maestría, ¿no? Entonces, creo que un poco tejer este contexto un poco más amplio para ya luego citar tu caso de estudio. Y sobre este caso, ya solamente mencionaré 2 cosas. Una, quizás sí hacer cierto énfasis en que los seminarios están en una situación de indefinición jurídica y es parte de lo que origina no solo la clausura, sino el hecho de que el juicio de amparo, que por ahí citas que yo no lo pude digitalizar, pero te puedo pasar algunas notas que tomé, al final, al parecer, el amparo se lo niegan a todo resultado y un poco es echarse a la bolita a quien le correspondía tomar decisiones sobre el seminario porque no está claro si los seminarios se rigen o no por las leyes que aplican a las instituciones educativas, ¿no? Entonces creo que, digamos, no solamente es, digamos, el anticlericalismo de estos actores, sobre todo educativos, que quieren cerrar el seminario y la negociación de todos los resultados, sino que también hay un marco jurídico medio inestable donde los seminarios no termina de quedar claros dónde están. Y lo otro que es una precisión temporal, y es que tú hablas de la colonia María Auxiliadora, que está situada ahí, que bueno, de hecho Nathan es algo que abordó por ahí su tesis doctoral, quizás si luego tiene chance de echarle un ojo, porque creo que lo aborda con más detalle de lo que lo hemos hecho por acá, sobre todo por su acceso a fuentes estadounidenses. Creo que aquí bastaría nada más con situarla mejor cronológicamente, porque tú la planteas como algo propio de cuando está Narciso Avilla en 1939, cuando en realidad la colonia María Auxiliadora es algo que se concreta en 1941, ¿no? Entonces, digamos, aquí sí hay como una anomalía temporal ahí que creo que sí sería importante corregir, digamos, antes de la entrega final. Dicho esto, bueno, me parece que con lo que entregas aquí y con lo que estuviste leyendo y trabajando en la maestría, pues 2, 3 ajustes creo que sería suficiente para redondear el texto. En el caso del avance de Minerva, también creo que va tomando, felicitar, porque también va tomando
una mejor forma. Quizá hay una parte que ahorita no insistiré mucho, que yo había comentado, que no sé si cabría o no, que tiene que ver con que en algún momento pudieras hacer una pequeña comparación de qué es una corrida, digamos, articulada en este ámbito más del medio rural o de pequeñas comunidades donde están completamente impregnadas con lo religioso, y estas corridas que, como mencionas, en Tijuana pareciera que nacen secularizadas. Creo que también sería interesante si pudieras ahondar un poco en qué sabemos de estos espacios religiosos que persisten en las plazas de toros, como una persistencia, digamos, de un elemento religioso dentro no solo de una práctica que se ha ido secularizando, sino de una sociedad, digamos, en vías de secularización. Creo que hay una parte que a lo mejor sí sería interesante precisar, porque hablas de un proceso de secularización en el siglo XVIII y a lo mejor acotar que más bien es una práctica que pareciera que se está secularizando, y no hablar porque pareciera que la sociedad novohispana se está secularizando, lo cual creo que sería bastante problemático para el siglo XVIII. Creo que eso es algo que ocurre en otro momento, únicamente, digamos, el manejo de la precisión terminológica, que quizá hay elementos de esta práctica que ya empiezan a desprenderse de lo religioso, pero no es porque la sociedad como tal esté viviendo ese proceso. Y lo último que creo que a lo mejor a mí me gustó, sobre todo de tu exposición al momento de plantear la tesis, creo que es una inquietud que tienes ahí y que después podrías explorar mejor, pero que aquí podrías anunciar, cómo no solamente o quizá la secularización, más que en la práctica taurómaca, es evidente en la crítica a la tauromaquia. Y eso tiene que ver ya con los hallazgos de archivos. Y pareciera ser que las primeras críticas que hay en California a las corridas de toros vienen desde un ámbito religioso, ¿no? Y ya lo que tú comentabas ahí, como te encuentras en la prensa, cómo es un obispo, ¿no? Un obispo católico que está tratando de que se regulen o que se prohíben esas prácticas, y cómo el animalismo contemporáneo, aunque quizá llega a tener algunos vínculos con lo religioso, pareciera ser de que es un discurso animalista antitaurino secular. Entonces, mi lectura, sobre todo si te interesa la secularización y tauromaquia, a lo mejor tu avance me parece muy bueno y creo que el capítulo va por buen camino, pero creo que quizás si enunciaras que no solamente la práctica, sino la crítica a esta práctica sufre un proceso de secularización, creo que la categoría sería todavía más evidente. En el capítulo de Stephanie, también esta felicitación, creo que aunque te falta desarrollar un apartado, lo que mandaste ahorita ya se le podría terminar de dar forma como un capítulo, y esta inquietud a lo mejor la puedes desarrollar con más detenimiento en otro momento. Creo que el cuidado que tienes ahora, que es lo que te comentaba la otra vez, quizá con un contexto, no es tanto que hice errores garrafales, sino que como sobreconcepción se suele escribir desde un ámbito teológico, eclesiológico, aquel anacronismo pareciera ser que no es problema, sino que a veces hasta es necesario o hasta edificante. Y acá, digamos, cuidado, creo que, por ejemplo, una nota al pie de página, ¿por qué empleas la categoría seglar y no laico? Creo que sería interesante, sobre todo para ver este cuidado que se nota en este texto, ver también, y digamos, cómo este cuidado también de cómo lo que ella quería fundar no eran los misioneros del Espíritu Santo, sino los religiosos de la cruz. Esto viene, digamos, de la decisión que se toma en Roma, y cómo esto que ella plantea, ella no lo llamaba espiritualidad de la cruz, sino va a ser un nombre puesto a posteriori, ¿no? Digamos, creo que son cosas muy bien cuidadas ahí. Yo nada más como que sugería varias cosas. Uno, yo creo que con lo que tienes aquí, si planteas un apartado de conclusiones y recomendas un poco la introducción, puedes cerrar esta primera entrega y después desarrolles lo que te quedó pendiente. Es como sugerencia para no cargar tanto de trabajo ahorita en esta entrega. Quizás sin mencionar, vinculando sobre todo esto, digamos, no es porque a fuerza se tenga que meter a Baja California, pero que la relevancia, sobre todo en un trabajo donde la mayoría de nuestros textos abrevan con esta realidad local o regional, tendría que ver con que lo que estás explorando es un poco cuáles fueron los fundamentos espirituales de la congregación que se hizo cargo de la iglesia, de la que hablan Saúl y Jorge en sus trabajos. Es decir, creo que ver los fundamentos, digamos, religiosos, espirituales o incluso doctrinales de quienes van a operar es algo que aquí no nos habíamos puesto a hacer, en parte porque justamente Concepción Cabrera es más estudiada desde el ámbito teológico, eclesiológico, que desde la historia, y creo que aquí, digamos, su trabajo junto con el de Camille estarán aportando algo bastante interesante. Hay como dos detalles nada más que sí quería anotar. Uno, me parece que en una página, creo que es la página 10 para no... Sí, me parece la página 9, mencionas por ahí que
que el gobierno mexicano comenzaba a secularizarse, ¿no? Y creo que, pues en realidad no, el gobierno mexicano se secularizó desde mediados del siglo XIX y esta ruptura que hay con el Estado. Más bien es un gobierno que no le bastaba con estar separado de la iglesia, buscaba lo que hoy llamaríamos secularizar la sociedad, es decir, buscaba que la iglesia y la religión tuviera cada vez menos influencia, digamos, en términos de una precisión terminológica. Y otra duda que me surge y me quedó desde la otra vez que te leí, es si esta noción teológica del sacerdocio bautismal, que después del Concilio Vaticano II se suele entender como el sacerdocio universal de los fieles, o se le pone más énfasis por lo menos, si este, digamos, concepto del sacerdocio bautismal estaba presente en los textos de Concepción Cabrera, o más bien es una manera que estos textos fueron leídos o resignificados posteriormente, ¿no? Digamos, creo que no habría que deshacerse de esa categoría si forma parte, o ese concepto que forma parte de la, digamos, de la espiritualidad de la congregación que ya fundó, pero sí tener esta claridad de dónde sale de ella o es algo que proviene después. Creo que con esas precisiones y, digamos, estas cosas se podría redondear esto porque quizás si ahorita te metes en esta parte política, el capítulo y el trabajo de escritura que queda pendiente te podrías borrar. Entonces, bueno, yo cerraría mis comentarios aquí y nada, pues me da gusto ver cómo no solo los textos, sino bueno, pues ustedes como expositores y como historiadores pues han ido creciendo desde cuando les conocí siendo estudiantes. Muchas gracias, Pedro. Pues voy a dar unas pequeñas ideas solamente desde otra perspectiva, no solamente de la historia religiosa, sino de los estudios religiosos y de la historia de las religiones, que no son cosas similares. Entonces, pensando, voy a comentar brevemente los dos trabajos que tienen que ver con laicos, porque es lo que ahorita me ha estado pues interesando más. En primer lugar, el trabajo de Minerva, que a mí me parece muy bueno, muy interesante, porque plantea muchas y muy buenas interrogantes. Un asunto que me parece interesante, bueno, algo que tiene que ver con lo que mencionó Pedro. Hablar de secularización, pensando nada más en su significado político, es decir, en el proceso de divorcio entre la Iglesia y el Estado, la ruptura de ese régimen de cristiandad, pues es generalmente lo que vamos a entender cuando leemos cuestiones del siglo XIX o del siglo XX. Pero sí hay secularización antes de esos siglos. No es el significado político de esta ruptura, pero sí hay una distinción precisamente entre los ámbitos de la Iglesia y los ámbitos del poder real principalmente, del poder militar. Entonces, en ese sentido, lo que menciona Minerva acerca de que el siglo XVIII comienza a ver esa ruptura con las reformas borbónicas, es decir, no está allí el significado del siglo XIX, pero comienza, porque el poder real comienza a pensar, bueno, pues ya no necesito compartir de igual a igual mi ámbito con el ámbito religioso, al contrario, puedo agenciarme a un clero secular y combatir al regular. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que debemos distinguir muy bien cuando estamos hablando de secularización en ese significado político, en la lucha con el liberalismo, de secularización como distinción de ámbitos, porque eso ocurre desde el siglo I, ¿no? Desde el siglo I y II ya se empieza a distinguir. Y secularización teórica. Entonces, si vemos estos tres elementos y distinguimos para qué lo estamos utilizando, entonces posiblemente no necesariamente nos estamos encontrando con un anacronismo, ¿no? Porque el anacronismo sería si teóricamente o políticamente digo, hay un proceso de secularización en el siglo V, ¿no? Pero teóricamente Peter Berger, cuando escribe su dosel sagrado, ve secularización desde el surgimiento del judaísmo, ¿no? Desde la Reforma Protestante. Entonces, a mí en ese sentido me parece que esa distinción
es muy importante que nosotros comencemos a realizarla, tal vez no utilizarla en los textos, pero sí comenzar a hacerlo en los futuros, en los trabajos posteriores. En ese sentido, el ritual taurómaco se ha visto, o todos los espacios concernientes a la religiosidad popular, se han tratado de identificar con el ámbito religioso o la religión de iglesia, ¿no? O con las religiosidades y el término espiritual. Y hay trabajos, sobre todo los de los mesoamericanistas, que más que una espiritualidad trascendente, que es lo que incluso tratan de ver los cronistas, el mesoamericano se caracteriza por no es una espiritualidad, sino una inmanencia. Es decir, no es hacia afuera lo que yo quiero ir, sino hacia adentro. En ese sentido, el ritual taurómaco, casi como una procesión o una festividad, en realidad lo que está intentando hacer es que el creyente experimente, ¿no?, lo que está pasando, no que lo trascienda. Eso sí lo vamos a ver con Concepción. Concepción es una laica muy extraña, porque ella sí va más allá incluso que lo que muchos especialistas religiosos o curas están tratando de hacer o están haciendo. Y es por eso que la ven con desconfianza. Y solamente mencionar el contexto en el que está ella funcionando. Ella nace precisamente cuando la iglesia ha sido derrotada, igual que el Partido Conservador. En ese momento la iglesia lo que va a hacer, aparte de consolidar su institución, es generar su base social. Nuevos sectores laicos. Los anteriores, los que venían del régimen de cristiandad, pues no les sirvieron para luchar contra el Estado. No fueron suficientes. Y por lo tanto, va a recristianizar a esa sociedad que supuestamente se está secularizando. Entonces, en ese sentido, va a haber expresiones laicas, como las que estudia Minerva, que no están alineándose a lo que quiere la religión de iglesia, pero que han sido toleradas desde que existe la iglesia, las ha tenido que tolerar. Y lo que ocurre en ese sentido, sí plantea una pregunta y una cuestión interesante y polémica. ¿Cómo se puede secularizar algo que ya estaba secularizado? Es decir, nunca estuvo en el ámbito eclesial, la iglesia nunca reguló las corridas de toros. Eran demasiado, para ciertos sectores de la iglesia, eran una barbaridad, ¿no? Incluso trata de limitarlas, porque en la etapa virreinal, la corrida de toros no es como la que vemos nosotros. Allí no había como dice Rubial, no había buena corrida, sino había 11 muertos. Porque allí no había matadores, allí bueno, no quiero entrar en eso porque si no voy a tardar más. El chiste es que podríamos cuestionarnos eso. ¿Cómo secularizarse algo que ya estaba secularizado, que no estaba en el ámbito eclesial? Pues se puede secularizar, no en el sentido en que nosotros generalmente le damos al término secularización, sino en el sentido de que se está reformulando continuamente una práctica en un diálogo constante entre lo sagrado y lo profano. En ese sentido, yo les felicito a todos, es decir, a todos los que han mandado sus capítulos, a los que están por mandar su capítulo, y solamente yo les voy a enviar mis comentarios, porque lo algunos los hice ahorita, mientras ustedes estaban exponiendo, pero a mí me parece que hemos realizado algo muy interesante, que para ser francos, ustedes recordarán, yo estaba pensando que íbamos a tener como que todavía este semestre que entra, ¿no? Para armar el borrador, pero yo creo que ya lo podemos ir armando, y podríamos entonces, pues dejar el tiempo para que nuestros invitados hagan preguntas y comentarios. En ese sentido, pues me gustaría saber quién es la primera persona. Jorge, adelante, Jorge. ¿Prendo la cámara o así? A ver. Prende la cámara, por favor, porque
aquí. Algunas personas no están cómodas con una letra, ¿no? Centellando. Tuve que cerrar la computadora porque luego el gato empieza a pisarla. Bueno, entonces, ¿por qué nos preguntas, Jorge? Adelante. Bueno, no sé si hay, pero bueno, creo que todavía no agarro mi computadora. Para Stephanie, me parece muy interesante el trabajo. En general, me parece muy interesante la propuesta. No he tenido oportunidad de leer el capítulo, a pesar de que, bueno, ya hay una parte ahí que subió Pedro. Pero bueno, también creo que sería interesante verla, digo, amén de cómo el propio trabajo tú lo vayas a desarrollar, ¿no? Pero por ahí busqué rápidamente y no mencionas en ningún lugar, por ejemplo, a Félix de Ruyer, ¿no? Que creo que es una parte importante de esta laica. Si bien tú mencionaste que, por ejemplo, los directores espirituales tienen una importancia en el desarrollo de las prácticas de penitencia, ¿verdad? Pero también creo que por ejemplo, este director espiritual, pues tuvo una influencia importante en el desarrollo y en el acompañamiento de la propia, no conozco mucho sobre el tema del desarrollo de los textos de Concepción, porque no los he leído, digo, los he revisado hacia grandes rasgos sobre esto del apostolado de la cruz o de su espiritualidad, pero creo que también es muy importante, me parece que se puede tomar en cuenta el trabajo o el acompañamiento de Félix de Ruyer, porque al final de cuentas él, si bien no hay que restarle importancia a la capacidad de agencia, como tú mencionas, de Concepción, ¿no? En donde es importante, pues, ella a partir de sus propias cualidades y condiciones desarrolla no nada más su espiritualidad, sino también la visión de fundar una congregación y otras obras. Al final de cuentas están en un contexto que creo que también pues está supeditado, ¿no? A un ambiente, pues no sé si patriarcal o jerárquico, que posiblemente sin la figura de este sacerdote marista, pues posiblemente no hubiera llegado a concretarse esta cuestión. Entonces creo que también hay que darle ahí cierto valor, me parece, ¿no? Por ahí hay un texto, creo, de un historiador de los misioneros del Espíritu Santo, el que escribió el texto de Carlos, ¿cómo se llama, Saúl? El que se llama 40, el de la formación del clero diocesano en... Sí, Carlos Vera Soto. Ajá. Sí, Vera, ¿no? Creo que él habla algo sobre la relación entre esta beata y el, bueno, digo, y bueno, en general me parece muy interesante el texto y sobre todo, más que nada, pues la perspectiva que le está dando el capítulo. Igual como decía el doctor Pedro por ahí, pues creo que sí es importante también como encontrar la conexión entre pues esta beata, ¿no? Y el desarrollo de Baja California, que creo yo que, pues, digo, yo en algún momento, pues, sí se me hizo interesante, pero pues dije, ¿para qué me meto ahí? Me voy a perder, no es mi tema de investigación, al final de cuentas. Por ahí hice algunos apuntes muy generales sobre la fundación de los misioneros y ese tipo de cosas, pero creo que sí es importante y sobre todo algo en lo que yo no ahondé y que creo que sí es importante es como en tratar de entender el carisma de la congregación o el carisma desde el que se funda, porque creo que eso también tiene mucho que ver con la mirada que los propios misioneros del Espíritu Santo, no nada más Torres Hurtado, sino en general, o sea, hablando de sus otras proyectos, ¿no? El de Lima, las parroquias en Estados Unidos, las iglesias en Estados Unidos, etc. O sea, ¿cuál es la conciencia de ellos? Porque si bien se fundan en un periodo post-revolucionario, en el periodo más bien revolucionario, ¿verdad? Que es un periodo complicado y por ahí supongo que ya has leído la tesis de Mariana Villanueva, si no me equivoco, se llama, que es Pedro, sí se llama Mariana, ¿no? Mariana Villanueva, ¿no? Que es sobre el proyecto. Mariana Gómez Villanueva, sí es cierto, sobre los misioneros del Espíritu Santo. Y digo, ahí ella te puede dar como mucho más contexto en el cual surge esta obra de los misioneros, que si bien no es la única, pero es como la más emblemática, bueno, a mí me parece, ¿no? De Concepción, creo que, bueno, eso también sería importante. Y en el caso de Minerva, a mí el texto también, creo que sí necesita algunas precisiones sobre la cuestión de teóricas o conceptuales. No creo que esté mal, me parece bien, interesante, como decía Pedro, sobre todo el uso que se le da al concepto de secularización, ¿no? Ahí yo como que pues me confundí un poco y ahora que te escuché hablar,
pues creo que hay unas cosas que ya me quedan mucho más claras, y creo que es interesante, pues también cómo se hace ¿cómo se llama? Este cruce, ¿no? Entre, o más bien lo que tú has estado, lo que aquí expusiste, cómo te has dado cuenta que las corridas de toros no llegan precisamente como una cuestión meramente cultural o religiosa en lo que es Tijuana, sino con otra perspectiva, ¿no? Más económica, más del turismo, más de la económica, en fin, a final de cuentas. Y creo que eso es importante también, ¿no? Pero que también al final de cuentas no se desliga totalmente de la cuestión simbólica de lo religioso dentro de las corridas de toros. Creo que es interesante, y eso me parece que también da como al propio, ya en la obra colectiva, pues como un plus, ¿no? Es decir, no nada más está sobre historia de la Iglesia Católica o sobre historia más antigua, sino que también trae otra perspectiva, ¿no? Me parece muy interesante el tema en general. Y bueno, pues de Saúl, ¿qué decir, no? Excelente, no, creo que es un tema que, si bien Pedro por ahí en su tesis de maestría trató algo sobre la cuestión, ¿no? Pero creo que también hay muchos elementos que no han sido tomados en cuenta, ¿no? Y que hay bastante en el lapso entre el 36 o 32, si quieres tú, hasta los 40, que hay elementos que hablan de no de un modus vivendi o no de como en el periodo de los arreglos, pues no es, ¿cómo se dice? No es lineal, no es igual en todas partes, ¿no? El hecho mismo de que los misioneros del Espíritu Santo terminaran aquí en el norte, en Ensenada, habla de cómo está más sujeto o sea, la mayor dificultad que enfrentaron aquí en Baja California, pues son los gobiernos locales, ¿no? Entonces creo que sí es importante hacer una historia sobre ese periodo que todavía queda como en el limbo, a mí me parece, digo, no, pues al final de cuentas casi todos los temas aquí tratados, pues son como una especie de ¿cómo se dice? De primera aproximación, ¿no? Porque pues ahora sí que no hay mucha bibliografía o al tema, a lo relacionado, pero creo que sí es un periodo, quizá a lo mejor tú lo concluyes, ¿no? Con el seminario, pero creo que también hacer un poco más de la revisión de esos años, de la década de los 30, sobre cómo es el modus vivendi, ¿no? Sobre todo porque es un periodo en el que está como tratándose de consolidar esta idea, ¿no? Del modus vivendi. De hecho, creo que en los 40, alguno de los misioneros por ahí dice, bueno, pues, no, el propio Aviña, creo, en el 39 dice, bueno, pues es que ya el gobierno está dejando a un lado esta idea de disimulo, ¿no? O sea, ya aquí nos están atacando, ¿no? Y creo que, pues bueno, en general me parece interesante, y pues no, ahí luego les paso mi capítulo. Ya casi lo termino. Bueno, era todo. Más que preguntas, pues comentarios, ¿no? Ya las preguntas salen sobrando. Muchas gracias, Jorge. ¿Alguien más quiere participar? Sí, yo Adelante, más. Javier. Sí, en este caso, bueno, va también pregunta para Stephanie. En ese sentido de lo que tú quieres estudiar precisamente de Concepción Cabrera, no sé si en este caso también hayas descubierto o vas a descubrir apenas también que no solamente es un empoderamiento pues espiritual, sino también es un empoderamiento hasta cierta medida pues eclesial, ¿no? Como tú lo mencionas de Pío, pero no solamente con el papado, ¿no? Sino con la jerarquía episcopal mexicana. Porque bueno, precisamente para llegar al Papa, pues tiene que ser por medio de los obispos, ¿no? No es, ahora sí no es como que a la de gratis que la va a atender el Papa. Y porque, bueno, ¿por qué te lo comento? Porque, bueno, es un hecho tal vez un poco extraño, ¿no? Pero precisamente, bueno, yo que soy de Veracruz, precisamente el obispo de Veracruz, que era Rafael Guízar y Valencia, en el contexto precisamente de esa secularización que está planteando el gobierno, el Estado por revolucionario, pues fue muy amiga de ella, ¿no? Fue muy amigo, y incluso, bueno, dicen que cuando fallece, pues celebra ahí la misa, pero bueno, eso ya es una cuestión más espiritual, ¿no? Con su cuerpo. Y en este caso, precisamente, no sé si ese empoderamiento también incluso, pues, considerando, ¿no? Que
que es una relación con obispos así muy cercana. No sé si en este caso también la estés tú ahí abordando o la vayas a abordar en cierta medida, ¿no? Como un cierto empoderamiento de una mujer, pero relacionándose con las altas esferas de la iglesia, ¿no? Que en aquel entonces no podría considerarse pues tan común, ¿no? Como ahora con esa apertura. Sí, justo sí, o sea, sí fue algo que pesqué en las lecturas, solo que justo la segunda parte del capítulo iba encaminado a ver cómo esa agencia política sale, o sea, lo primero que trabajé todo lo que expuse era relacionado, digamos, a la esfera más cercana a lo privado, pero la esfera pública que iba a ser más abordada en la segunda parte del capítulo estaba encaminada a ver estas relaciones o esas redes que entabla Concepción a partir de sus directores espirituales, que sin duda uno de los primeros que van a ser llamativos va a ser Cusco y Mir. Cusco Mir, que va a ser como el primer director espiritual más que le ayuda a fundar la primera obra. Y el segundo que habría que llamar la atención sería justo Félix de Jesús Ruller, es decir, hay momentos muy específicos con Félix, la fundación sin duda de los misioneros del Espíritu Santo, bueno, que hoy llamamos así, que sí, vaya, en la primera parte del capítulo no lo puedo meter porque estoy hablando de lo privado, en la segunda parte era donde pretendía trabajarlo ya él, y la última parte, que otro que sin duda va a ser base, va a ser Luis María Martínez, ¿no? El monseñor que lo va a acompañar justo al momento en el que ella, desde 1925 a 1937, que es cuando ya perece, ¿no? Pero justo, o sea, eso iba a irse a trabajar en la segunda parte, pero sí, o sea, quedó consciente de lo que decía Pedro, o sea, al final es un trabajo que creo que exige más que un capítulo, no podría poner someramente algunas cosas, pero justo quedaría esas inquietudes que no van a ser abordadas de lleno, entonces creo que podría ser algo que a trabajar a futuro. Es algo con lo que he querido meterme, pero veo que para poder llegar a él tengo que pasar por muchos caminos antes. Y sí, o sea, este empoderamiento eclesial queda claro, ¿no? Monseñor Ibarra no se diga, o sea, es quien le consigue la audiencia con el Papa, ¿no? Por algo se vuelve como el que logra, o muere incluso con las piernas ya destrozadas de úlceras, ¿no? Por todo ese viaje o esa peregrinación que hacen hasta Tierra Santa y llegan al Vaticano para que se entreviste Concepción. Sí, sin duda, pero no es algo trabajado, es algo que tengo en cuenta, pero sí no trabajado. Muchas gracias, Javier. Muy bien. ¿Alguien más? Todavía tenemos tiempo. Tenemos 15 minutos. Bueno. Pues sin nadie más. Yo puedo decir algunas palabras. Claro, Gabriel, por supuesto. Tengo algunas anotaciones muy concretas que más bien me gustaría compartirles por correo a cada uno, pero de manera general, bueno, voy a tomar el orden así como estuvieron exponiendo. Del texto de Saúl me parece que lo primero que yo consideraría es el título, porque creo que en el desarrollo el seminario es un punto más, pero el tema de estudio a mí me parece que es el vicariato en general. Entonces es nada más como una pregunta que te hago si realmente vale la pena acotar el título al seminario cuando es algo que sale pues ya casi al final y de una manera como más tangencial dentro de un contexto más amplio del vicariato. También extrañé como ya alguna nota que me hablara del concepto de modus vivendi. Lo desarrollas muy bien, dices cómo se vivía el modus vivendi, pero no entendí, de hecho creo que lo entendí mejor ahorita en la exposición, quién acuña ese concepto, a qué se refiere, si se refiere a una cuestión política, social o cultural. Así, eso creo que lo extrañé, no sé si pudieras comentar algo sobre eso. ¿Alguna observación cuando hablas, por ejemplo, de iglesia y seminario? Entendiendo que hay iglesias y hay seminarios, entonces quizá vale la pena también al principio decir que cuando vas a hablar de iglesia te vas a referir específicamente a la iglesia católica y cuando hablas de seminario también al seminario de formación católica.
Y utilizas también un concepto que es madurez eclesial. Creo que es demasiado ambiguo, pero bueno, a lo mejor tienes algún comentario sobre qué es lo que entiendes sobre que algo llegó a su madurez eclesial. Y ya lo demás, pues son cuestiones concretas. Algo que me llamó la atención es que mencionas los arreglos en la página 2, que los promovió Plutarco Elías Calles, pero como que la temporalidad no me da. Pero bueno, eso ya te lo comento ahí más en específico. En Minerva me gustó ya mucho, creo que sí hay un progreso también del desarrollo. También creo que utilizas mucho el concepto de ritual, pero no hay una definición, aunque sea sencilla, de qué es lo que tú entiendes por ritual, sabiendo que a lo mejor la sociología lo entiende de un modo, la antropología de otro modo, la psicología lo entiende de otro modo, y que creo que valdría la pena especificar qué entiendes por un ritual. Extrañé también que cuando mencionabas a ciertos autores, no nada más digas, por ejemplo, en la página 2, no sé, Lucía Méndez dijo que no sé qué, pero como yo no los conozco, entonces yo no sé si es historiadora, socióloga o es un informante al que entrevistaste, entonces a lo mejor eso ayudaría al lector a tener mejor. Había puesto algo sobre la secularización, pero ya lo mencionó Pedro, entonces eso ya no lo vendo. Y se me hizo interesante en la página 8 cuando abordas ya el tema de la cultura, creo que entonces más bien hay como dos maneras distintas de entender la cultura, ¿no? Los grupos pro-taurinos que dicen esto es una cultura taurina, y los grupos anti-corrida de toros que dicen no, eso no es cultura. Quizá lo que está de fondo es una manera distinta de entender la cultura, y que quizá pudiera ser también valioso ahondar un poquito más en eso. Y en el de Stephanie, que fue muy interesante leerlo también, sí me falta, pero creo que eso va a venir en la segunda parte del capítulo, por eso no hice mucho mayor comentario, pero sí extrañé como más un contexto más amplio de qué es lo que estaba pasando en la sociedad. Y también lo que mencionaba Pedro, ¿no? Mencionas un gobierno que está secularizando cuando ya antes ha habido, o es un proceso muy, muy complejo e histórico. También utilizas conceptos que son relevantes para la teología católica. Yo apunté solamente algunos: expiación, reparación, víctima, mística, pero que en otras tradiciones se entiende de otra manera y en otros contextos no religiosos se entiende de otra manera. Entonces, ahí es donde pudiera tener ciertas ambigüedades a la hora de llegar ahí. Me acordé mucho también de una tesis que se defendió en la Universidad Pontificia de México cuando andaba por allá en el 2004, de un misionero del Espíritu Santo que, bueno, lo defendió como tesis doctoral, pero después lo publicó como libro, que se llama El proceso humano y experiencia de Dios en Concepción Cabrera de Armida, y que justamente tiene, al menos no para leerlo quizá todo, pero sí tiene ciertos apartados, uno que habla de condicionamientos culturales y otro que habla de la dimensión eclesial, que quizá pudiera ayudar para recrear como este contexto en el que pues, desarrolló toda su espiritualidad y mística Concepción Cabrera de Armida. Y ya por último, hay también como mucho hincapié en el desarrollo sobre estas penitencias, cilicios, flagelaciones, pero también como que sí me gustaría saber si era algo único de ella o si era como algo extendido, al menos en el siglo XVIII y gran parte del XIX, pues sí era una práctica realmente muy extendida. Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en el siglo XX? Que ahora la iglesia lo ve como con recelo, con sospecha, ¿no? A los que están utilizando estas prácticas, digamos, de autopenitencia. Y ya, ahora sí, por último, no sé si también, aparte, cuando hacías esta comparación con Picarreta, pues también hay una tradición mucho más antigua, más histórica de místicas, mujeres místicas que entablan relaciones con la jerarquía eclesiástica, ¿no? Desde Catalina de Siena, que es muy conocida, pero también en España con la mística
Sor María de Ágreda, y en fin, hay como, no sé si también pudiera ser un aporte, o a lo mejor ya no, ya te aleja mucho de tu objetivo, pero plantear como esta mística de Concepción de Armida en esta larga tradición de mujeres místicas que confrontan y que a veces tienen también problemas. Hildegarda, por ejemplo, también con miembros de la jerarquía católica, incluyendo el Papa, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Catalina de Siena. Esas serían, pues, preguntas y comentarios para tres, pero felicidades, muy buenos trabajos. Yo nada más tengo una pregunta. ¿Me repites el autor, por ejemplo, del libro que me decías? Es que estoy casi segura que sí sé el nombre, pero no me acuerdo ya ahorita. Del proceso humano, pero ahí me quedé. El micrófono, Gabriel. Ajá. Perdón, es un misionero del Espíritu Santo que se llama Carlos Castro Tello. Ajá, sí, ya, gracias. Muy bien. Tenemos 8 minutos, o ya nada, depende si ya no hay comentarios, si no hay reacciones. Podemos dar por concluida esta sesión. Pedro, adelante. Bueno, Dios, de repente cosas que había pensado también en términos de forma, Dios, ya para no mandando, excediéndome los comentarios por correo. No, o sea, pensaba, por ejemplo, el caso de Stephanie, que me pareció muy llamativa, digamos, la comparación con esta otra mística italiana y un poco lo que también señala Gabriel. Creo que es interesante. Bueno, al final hay una tradición larga, digamos, de mujeres místicas. Quizá aquí lo interesante es en qué contexto está. Digamos, estamos más acostumbrados a pensar en místicas, sobre todo como mujeres religiosas, ¿no? Dentro de esta sociedad, digamos, de este antiguo régimen de cristiandad. Entonces, ver una mujer mística que no es, digamos, que es seglar y que está en un contexto, digamos, como el mexicano particular, creo que señalar eso desde el principio y anunciar quizás desde el principio también esta comparación que vas a hacer. Es decir, creo que todo esto también a lo mejor guiaría al lector, porque nos permite dar una idea también hasta dónde, digamos, no solamente es, digamos, la experiencia mística en un momento distinto, sino como dos mujeres místicas del mismo momento, quizá por estar en sociedades distintas, están, digamos, teniendo experiencias distintas. No nada más como, digamos, señalar eso, digamos, desde un principio, creo que también ayudaría a que la lectura fluyera un poco mejor. Y no me acordaba si tenía algún otro comentario de otro, pero no, creo que ahorita sí era prácticamente todo, pero pues bueno, ya creo que los textos están muy, muy avanzados y van por buen camino. Muy bien, pues podemos dejarlo aquí. Estimado Ramiro. Adelante, doctor Piñera. Perdón, tuve una serie de asuntos y hasta ahorita voy entrando. No hay problema, está grabado. Qué bueno, qué bueno. Oye, tal vez lo mencionaron, pero la Orden de los Misioneros del Espíritu Santo aquí en Tijuana ha realizado una labor muy importante. Entre otras cosas, la iglesia que está allí en el fraccionamiento Chapultepec, pues arquitectónicamente pues tiene su relevancia y tal vez es la iglesia más grande y más importante, el templo, ¿verdad? Y bueno, y tiene relación con esta mística de San Luis Potosí que trató Stephanie, no sé si lo mencionó, pero ya lo veré. Saludos y felicidades. Muchas gracias, doctor. No había mencionado lo de la iglesia del Espíritu Santo. Muy bien. Bueno, pues yo creo que podemos dar por concluida esta sesión. Si no hay más comentarios, pueden ver la grabación. Se va a subir a la página del instituto en sus redes sociales. Y les invitamos a seguir pendientes de las actividades del instituto, no solamente en el seminario, sino también en el ciclo de conferencias en el SECUT y otros varios eventos en los que participan los investigadores e investigadoras. Muchas gracias. No salgan todavía las personas que están involucradas en el libro, porque me gustaría decirles algo después de terminar la grabación. Muchas gracias. Muy bien.